Bienvenidos. Estamos iniciando serie. Esta serie se llama Artífice y vamos a explorar la sabiduría bíblica para administrar nuestra vida. Vamos a ver diferentes aspectos de la vida en los que nosotros podemos aplicar la sabiduría bíblica para tener éxito, para triunfar, para vivir a plenitud, para sentirnos llenos, satisfechos y con un sentido de pertenencia y de que estamos contribuyendo con algo positivo hacia el mundo. Hablaremos del tiempo, las finanzas, los talentos, cómo gestionar la creación, cómo gestionar el corazón, cómo gestionar los caos en nuestra vida, cómo gestionar la esperanza. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si bien es cierto, nosotros no somos del todo dueños de todas las cosas en nuestra vida, y la tierra y los astros no giran en torno a nosotros. Somos un eslabón importante, eso sí, en la cadena. Y somos creación divina del Creador perfecto, del gran diseñador de la vida, de la historia y de la humanidad, del mismo ser humano. Y tenemos la esencia de ese Creador en nosotros. Por lo tanto, somos artífices de nuestra vida. Y en la medida en la que nosotros nos acerquemos a un significado correcto de las cosas de la vida, y en la medida en la que nosotros nos acerquemos al Creador y diseñador de la vida, en esa medida vamos a vivir mejor. Por eso se llama artífice, por eso vamos a hablar de cómo la Biblia nos enseña a vivir, porque creemos que la Biblia es el carácter de Dios, del gran diseñador, del creador de la vida, reflejado ahí, en palabras, en páginas. Y si aprendemos de su sabiduría, de su inteligencia, de su arte, nuestra vida puede ser también arte. Empezaremos con la gestión del tiempo. ¿Qué dice la Biblia acerca del uso del tiempo y cómo debemos administrar o manejar el tiempo adecuadamente? Vamos a ver 8 principios fundamentales que no podemos pasar por encima en cuanto a lo que dice la Biblia sobre el uso del tiempo. Hay muchos más, pero quiero enfocarme en 8 que son básicos, elementales en la vida de cualquier ser humano y en la vida, por supuesto, de cualquier cristiano que cree en Dios y que cree en su palabra. ¿Qué nos dice la Biblia y cómo aprendemos, según la Biblia, a administrar el tiempo? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo estamos manejando nuestro tiempo personal, de qué forma lo estamos administrando. ¿Lo hacemos bien? ¿Estamos llegando a entender que nuestros días son valiosos? ¿O por el contrario tenemos la percepción de que perdemos demasiado tiempo, que llegamos a este momento de nuestra vida y decimos, siento que no he logrado nada, siento que no he alcanzado nada, estoy aquí igual que hace muchos años? Y algunas personas pueden llegar a decir, hasta estoy peor de lo que estaba antes, he asumido compromisos innecesarios o responsabilidades que no debía asumir, estoy pagando consecuencias que no quería pagar por actos que cometí en el pasado, y hoy, en vez de estar viviendo plenamente, estoy simplemente sobreviviendo. Si esa es nuestra realidad, tenemos que aprender de la palabra de Dios acerca de cómo administrar el tiempo. Y comenzamos por el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Desde el principio la Biblia nos enseña acerca del tiempo. Cuando mencionamos que hay un principio, ya estamos hablando de un espacio de tiempo. Y qué característico es encontrar en Dios durante toda la Biblia o a lo largo de toda la Biblia cómo el tiempo se va dando, cómo Él interviene en el tiempo. La Biblia nos presenta un orden para las cosas. Dice que Dios incluso creó un día a la vez cada una de las partes de la creación. Hasta se dice que Dios descansó del tiempo de haber creado. Es que diseñó una cosa un día, otra otro día, otra otro día. Y después de haber visto todo lo bueno que había hecho y de todo el trabajo que había realizado, tomó un tiempo para descansar, para admirar más que descansar, admirar la creación, la belleza de lo que había hecho. A nosotros nos enseña esto, que debemos aprender a tener tiempo para todas las cosas también, y que en nuestra vida los tiempos son importantes, aprender a manejarlos, a medirlos, saber cuál es el principio de algo
¿Y cuál es el final de algo? Muchas veces vivimos sin esta percepción y simplemente vamos a como vaya la vida. No tomamos precauciones ni medidas ni analizamos lo que está pasando. Simplemente vivimos un día a la vez sin pensar en qué momento estamos viviendo. Tenemos que aprender mucho acerca de Dios y acerca del uso del tiempo. Pero vea qué interesante lo que pasa con Dios, y esto es algo que no podemos dejar pasar de lado. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tenemos que entender que Dios trasciende el tiempo. Sí, Él ha venido a crear el tiempo para el ser humano, pero Dios trasciende el tiempo. No podemos someter a Dios a nuestro tiempo. No podemos amarrar a Dios a nuestra percepción del tiempo. Por eso tantas veces oramos y pensamos que Dios no contesta, porque estamos midiendo a Dios en razón de nuestro tiempo. Pero Dios trasciende el tiempo. Dios estaba antes del principio y estará después del final. Y esto no tiene lógica en nuestro pensamiento humano, porque nuestro pensamiento humano está marcado y limitado por el tiempo. Nosotros entendemos que hay un día en el que nacimos y a partir de ahí comenzamos a contar nuestra fecha de cumpleaños. Pero Dios en el principio ya estaba. Cuando la tierra comenzó a existir, Dios estaba antes que eso. Y cuando la tierra ya no esté, Dios estará después de eso. Y este concepto de eternidad, que aunque lo tenemos impregnado en nuestro espíritu, no lo entendemos en nuestra mente natural. Eso es lo que hace de Dios algo tan impresionante en nuestra vida. Dios no está limitado por el tiempo humano, pero sí nos enseña mucho acerca del tiempo y Él mismo lo ha establecido. Dios en su eternidad, y que ha puesto esta eternidad en el corazón de los hombres, nos enseña a usar el tiempo mientras estamos en la tierra. Hay un día marcado en que nacemos, hay un día marcado en el que vamos a morir, y ese tiempo que sí aplica para nosotros, debemos aprender a vivirlo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo vivir estos tiempos? Quiero compartirte un tercer concepto importante. El primer concepto que compartimos es que Dios es el Dios del tiempo. Por eso, desde el principio de la humanidad, Él estaba. Lo segundo que estamos aprendiendo es que Dios trasciende el tiempo. Él no está limitado por nuestro tiempo humano. Lo tercero que quiero compartirte surge del Salmo capítulo 90, versículo 12. Dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Podemos aprender a administrar el tiempo. Esta es la idea número 3. Podemos aprender a administrar el tiempo. El Salmo está diciendo: enséñanos a contar nuestros días. Es que los seres humanos no nacimos aprendidos. Y sea cual sea tu condición en este momento, sea cual sea tu realidad acerca del uso y administración que estás haciendo del tiempo, sea cual sea la edad que tengas y que te sientas pleno o no con lo que has hecho en todos los días de tu vida, puedes aprender a manejar y administrar adecuadamente tu tiempo. Está en nosotros como seres humanos. Dios nos dotó de la capacidad para administrar el tiempo. Entonces tenemos que tener o adquirir o desarrollar una actitud enseñable acerca del uso del tiempo, porque muchas veces creemos que nos las sabemos todas. Y créame que ya desde el momento en el que tú piensas que lo sabes todo y que ya no tienes más nada que aprender, definitivamente no tienes más nada que aprender. Estás listo, deberías morir para que ya no ocupes espacio en aquellos que sí necesitan aprender. Pero la verdad es que no lo sabemos todo. Todavía nos faltan muchas cosas por aprender. Y en cuanto al uso del tiempo también. Porque hasta aquellos que son extremadamente disciplinados con el uso del tiempo tienen que aprender que no pueden ser tan extremadamente disciplinados en el uso del tiempo. Porque hay que aprender a adquirir o a encontrar un balance en todas estas cosas. ¿Saben? Nosotros somos seres humanos de costumbres, pero también somos seres humanos de emociones. Y como tenemos costumbres, podemos adaptarnos a ritmos, a rituales, a agendas, a ritmos de vida de una sola manera que nos permite vivir con un calendario.
pero a la misma vez nos desenfocamos porque somos emocionales y una u otra cosa llaman nuestra atención y perdemos de vista el por qué hacemos las cosas. No se trata de tener una agenda rígida de vida, pero se trata de darle a cada cosa que es importante un espacio en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de avanzar, quiero compartir el punto 4, que es que para administrar hay que leer los tiempos. Esto lo obtenemos de este Salmo, capítulo 90, porque si queremos ser buenos administradores, tenemos que ser buenos lectores de lo que está pasando. Muchos de nosotros nunca vemos hacia atrás en nuestra vida porque nos hacen enseñado, mal enseñado, que no debemos mirar para atrás y se nos dice, para atrás ni para tomar impulso, pero ¿sabes? Es falso. Sí, a veces necesitamos el impulso y dar un paso atrás. Sí, a veces necesitamos voltear hacia atrás, ver lo que ha pasado, tomar en cuenta lo que ha ocurrido, analizar la historia, aprender de ella para no volverla a repetir. Entonces, aunque es una frase motivadora, alentadora, pero tenemos que tener cuidado con ella porque sí podemos mirar atrás. El contar nuestros días es mirar un poco hacia atrás y decir, hasta aquí he llegado. ¿Y qué he pasado? ¿Y cómo he pasado? ¿Y cómo he superado? Lo peor que te puede pasar ante una crisis es no aprender nada después de la crisis. Y para aprender después de la crisis, tienes que pararte en el después y mirar hacia atrás. Y decir, esto y esto y esto pasó, esto y esto y esto es lo que estoy aprendiendo. Tenemos que aprender a analizar y a evaluar nuestra vida de tal manera que obtengamos sabiduría de ella, para que aprendamos a pensar, para que aprendamos a cuestionar y sobre todo para que aprendamos a prepararnos para lo que viene. No podemos saber el futuro, nunca lo hemos sabido. Siempre estamos a expensas de lo que pueda pasar, pero no por eso debemos vivir según lo que pueda pasar. Podemos empezar a crear y a diseñar oportunidades de lo que puede pasar o para lo que puede pasar en nuestra propia realidad. Podemos empezar a construir un futuro con las medidas adecuadas para tener flexibilidad por los cambios naturales, pero podemos prepararnos para lo que viene. Encontramos un texto bíblico en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, que nos da una guía acerca del uso del tiempo. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La quinta idea que quiero compartir contigo es que es de sabios aprovechar el tiempo y es de necios desperdiciarlo. ¿Sabe? La pereza es hermana de la necedad. Y nosotros tenemos a veces tanta pereza de hacer las cosas que perdemos el tiempo, nos volvemos necios en el uso del tiempo. Tenemos que aprender a que nuestro tiempo es valioso y que tenemos que aprovecharlo. La Biblia nos empuja o nos invita, no sé cuál de las dos, a que usemos bien nuestro tiempo. A lo mejor hasta nos demanda que usemos bien nuestro tiempo porque los días no son buenos. Desaprovechamos el tiempo cuando nos ocupamos de lo trivial en exceso y cuando nos olvidamos de lo realmente importante. Hay que saber encontrar tiempo para todas las cosas. Hay que saber encontrar tiempo para el ocio, pero también hay que saber encontrar tiempo para el trabajo duro y esforzado. Es necesario. Hay cosas que son importantes que no podemos descuidar. Tenemos que darles tiempo a esas cosas importantes y a veces las cosas importantes requieren una inversión de tiempo que no nos gusta porque demanda algún tipo de esfuerzo, algún tipo de sacrificio y es necesario a pesar de eso darle tiempo. Así era cuando estábamos estudiando, de pronto no nos gustaba lo que estudiábamos en la escuela, pero sabíamos que era un paso necesario en la vida y aunque no nos agrada o no nos agradaba, había que completarlo. Entonces lo mejor era ocuparle el tiempo necesario para pasar la escuela y avanzar a una siguiente etapa. Es importante trabajar para obtener dinero, pero es importante entender que el dinero no es todo lo importante, que la familia es importante, que servir a Dios es importante en alguna obra dentro de la iglesia. Tenemos que saber que descansar es importante, que la salud es importante. Tenemos que saber que estas cosas también ameritan tiempo y a veces, a menos que las planeemos,
no las vamos a concretar. En mi caso personal, y les he contado en alguna ocasión que me enfoco tanto en mi trabajo que dejo de descansar y tengo que meter en mi agenda literalmente tiempo de descanso. Pero sea que lo tengas que hacer como yo planificado o sea que te salga natural, hay que encontrar tiempo para todo lo que es verdaderamente importante. Otro principio bíblico que quiero compartir contigo y quiero que le prestes atención a este texto bíblico de Isaías capítulo 43 porque puede ser determinante en el uso de tu tiempo. Lo vamos a leer con calma, con detenimiento, entendiendo lo que dice para obtener y extraer de ahí un precioso diamante en el uso del tiempo. Dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que hice y al que formé. Son los 7 versículos primeros de Isaías capítulo 43. Y de aquí se desprende la sexta idea que quiero compartir contigo. El propósito de tu vida debe ocupar tu tiempo, porque existimos para Dios. Preste atención a esto. Existimos para Dios. Nuestro tiempo debe ocuparse en los intereses de Dios porque le pertenecemos a Él. Por lo tanto, existimos porque Él nos creó para cumplir un propósito en la tierra. No te diseñó para que te alejaras de su propósito, sino para que te acercaras al cumplimiento de su propósito. Entonces, todas las cosas que hacemos en esta tierra deberían responder a esa actividad, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que estamos tan ocupados con nuestros intereses, con nuestros sueños, con nuestras ideas de grandeza, que no tenemos tiempo, y esta es una frase que usamos incorrectamente, pero no tenemos tiempo para Dios. Realmente lo que pasa es que no hemos ordenado nuestras prioridades. Nos gustan las promesas de Dios, cuando Él dice que nos ama. Cuando empezamos a leer todo esto, a lo mejor mientras íbamos leyendo estos textos bíblicos, alguno levantó su mano y dijo, sí, amén, yo quiero eso, lo recibo. Cuando Él dice, yo soy tu Dios y yo te amo y eres precioso y digno de honra, y decimos, amén. Sí, Señor, porque tú nos darás y entregarás abundancia en nuestros hijos. Y decimos, amén. Yo estaré contigo, las aguas y los males no te harán daño. Amén, nos encantan esas promesas de Dios. Pero ¿te das cuenta cómo empieza y cómo termina estos versículos que leímos? Empieza Dios declarando quién manda. Empieza Dios diciendo quién es el dueño, quién está en control. A nosotros nos gusta recibir la promesa y la bendición de esa promesa, pero no nos gusta mucho esa parte en la que Dios es el que manda, porque cuando Él manda a veces nos tenemos que ocupar de sus intereses y nos decimos, ¿y qué tal si no me gustan sus intereses? Es que, ¿sabes? Cuando no estamos sintonizados con Dios, tenemos una distorsión en nuestro espíritu, porque estamos tan ocupados y tan llenos de nosotros mismos,
que no tenemos tiempo para volver a nuestra esencia natural, que es la que Él puso en nosotros, según el diseño que Él puso en nosotros para el cumplimiento de su propósito, que creemos que eso no nos gustaría. Pero sabes, Dios te dio capacidades, talentos, intereses, habilidades, recursos y conocimientos según el diseño perfecto que hizo para ti. Pero Él sigue siendo tu dueño, sigue siendo tu Dios. Sigue teniendo el control, y si sigues viviendo para ti no podrás hacer un buen uso del tiempo. La clave aquí está en que para hacer un buen uso del tiempo tienes que vivir para Él. Y si empiezas a vivir para Dios, tu tiempo se empieza a organizar, empiezas a sacarle provecho al tiempo, empiezas a experimentar una sensación de significado, de propósito, de plenitud en el uso de tu tiempo, en la vida que estás llevando, porque la estás sometiendo al propósito de Dios para la cual fue diseñada. Si cumples un plan para el que no fuiste diseñado, aunque lo puedas cumplir bien, terminarás insatisfecho. Pero si cumples tu propósito de acuerdo a ese diseño original, te sentirás pleno porque naciste para eso. A veces uno hace cosas que le agradan y dice, me gustó, estaba bien la experiencia, pero cuando uno hace algo que realmente le fascinó, uno dice, yo siento que nací para esto. Para esto nacimos, para esto existimos, para cumplir el propósito de Dios. Nada te dará más valor, más significado, más plenitud, más sensación de éxito, de grandeza, que cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Entonces tu tiempo debe ocuparse en eso. El propósito de la administración es la multiplicación. Y cuando empiezas a administrar bien tu tiempo, o sea, a cumplir el propósito de Dios en tu vida, sientes que todo se multiplica a tu alrededor. El séptimo punto, y que se desprende de este texto bíblico que acabamos de leer, es el siguiente. Para usar mejor el tiempo, debemos ordenar nuestras prioridades. Esta palabra es clave en el uso del tiempo, prioridades. Todos tenemos prioridades. Todos, absolutamente todos en esta tierra tenemos prioridades, conscientes o inconscientes. Las tenemos, priorizamos aquello a lo que más valor le damos, a lo que le dedicamos tiempo. Y si yo solo paso descansando, jugando, eso es a lo que yo realmente le doy mi tiempo, es lo que valoro, son mis prioridades. Si le doy el tiempo a mi familia, es una prioridad. Si le doy el tiempo a mi trabajo, es una prioridad. Así que todos tenemos prioridades. El tema no es si tenemos prioridades, el tema es si las tenemos organizadas o desorganizadas. Que en la mayoría de los casos las tenemos desorganizadas, y como nuestras prioridades están desorganizadas, nuestro tiempo también está desorganizado. Entonces, si queremos tener una buena administración de nuestro tiempo, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Lo verdaderamente importante debe ocupar nuestro tiempo. Cuando dejamos de hacer muchas cosas, esas cosas que no hicimos hoy, mañana son urgentes. Y entonces cuando llegamos al mañana, en vez de cumplir lo necesario o lo que es verdaderamente importante, tenemos que cumplir con lo urgente. Si queremos cumplir con lo importante, tenemos que aprender a hacer las cosas hoy y no procrastinar. Porque si procrastinamos, lo que es importante hoy, incluso hasta lo que no es importante hoy, se vuelve urgente mañana. Y mañana tengo que atender los urgentes y dejo de lado lo que es verdaderamente importante. Lo importante siempre va a ir primero porque son las prioridades. Lo urgente es lo que no hice. Y en la medida en la que yo hago y cumplo con lo importante, tengo menos urgentes y por lo tanto hago lo que es realmente importante para mí. Es que si no te ocupas, te preocupas. Si no te ocupas de lo importante, te preocupas porque hay cosas que no estás haciendo. Y vivimos en gran medida estresados porque no nos ocupamos de lo realmente importante. Entonces, en vez de estar ocupados cumpliendo un propósito importante, estamos preocupados por ver cómo cumplimos lo que es meramente una trivialidad. La última idea bíblica que quiero compartirte para el uso del tiempo la encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 en adelante, pero vamos a leer solamente 2, que dice: todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Y continúa Salomón escribiendo, el sabio Salomón escribiendo acerca del uso del tiempo. Y le invito a que lea el resto del capítulo.
Pero quiero ilustrar y obtener de esta pequeña idea un concepto básico para el uso del tiempo. Y es que para ser buen administrador del tiempo, debes aprender a sacarle provecho a cada una de las etapas. Recuerda lo siguiente, cada una de las etapas de la vida tiene oportunidades, tiene momentos altos y momentos bajos. La vida está llena de etapas y las etapas constituyen procesos y los procesos son parte de la existencia humana. Estamos hechos o diseñados para vivir etapas y procesos. Las etapas son temporales, son temporadas que vivimos. Ninguna dura para siempre, por eso cuando estás bien, un día eso pasará y cuando estás mal también eso pasará, eso es parte de la vida. El hecho de que te pase algo malo o que estás en una etapa difícil de tu vida no significa que todo el resto de tu vida va a ser igual y este es parte del concepto importante. Si yo entiendo que la vida son momentos que se van juntando para completar toda la existencia humana, entonces entiendo que no debo preocuparme demasiado cuando estoy en un momento difícil. Debo aprender a enfrentarlo con una perspectiva positiva porque yo sé que lo que viene va a cambiar, que no siempre estaré mal y que no siempre estaré bien y que tengo que sacarle provecho a cada una de las etapas. Entonces tenemos que aprender a aprovechar cada etapa y cada momento. Los momentos tienen puntos altos que tengo que aprovechar. Esto es algo así como subirse sobre la ola para surfear. No puedes surfear si no hay olas, pero tienes que esperar a que la ola llegue para que te puedas montar en ella y surfear. Entonces hay momentos en la vida en las que, por ejemplo, nos sentimos demasiado productivos. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, esa etapa de la vida. Es un tiempo para producir. Hay otros tiempos en que los campos están menos productivos. Son etapas un poco más secas. Tenemos que aprender a aprovechar y disfrutar esa etapa. Tenemos que ver que cada situación es temporal y que, como nos dice el sabio Salomón, hay tiempo para todo. Hay tiempos en los que tenemos que estar solos. Hay tiempos en los que estaremos acompañados. Hay tiempos en los que nos vamos a sentir muy bien. Hay tiempos en que estaremos un poco mal. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Si un día fracasaste, no eres un fracasado por eso. Puede ser una etapa de fracaso que te va a enseñar algo de la vida. Hemos tenido un 2020 difícil. No por eso vamos a decir que el resto de nuestra vida será difícil. Es una etapa, tenemos que aprender de ella. Y quiero concluir estas ideas sobre el tiempo diciendo lo siguiente. Tenemos que honrar a Dios con nuestro tiempo. Tenemos que servirle, invertir nuestro tiempo en Él. Si hay algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir, es de entregarle nuestro tiempo a Dios. Permitirle que Él, que es el Dios del tiempo, nos pueda guiar paso a paso en el uso de nuestros tiempos. Revisa cómo está tu tiempo ahora mismo, cómo lo estás administrando. Piensa si alguno de estos 8 principios te ayuda a ordenar y a ser un mejor administrador de tu tiempo, porque al final tienes una vida todavía. Tienes unos minutos por delante para vivir y tienes que aprender a sacarles provecho. Hemos aprendido 8 principios fundamentales para administrar el tiempo. Número 1. Dios es el Dios del tiempo. Número 2. Dios trasciende el tiempo. Número 3. Podemos aprender a administrar el tiempo. Número 4. Para administrar hay que aprender a leer los tiempos. Número 5. Es de sabios aprovechar el tiempo. Es de necios desperdiciarlo. Número 6. El propósito de tu vida debe ocupar tu tiempo. Existimos para Dios. Número 7. Para usar mejor el tiempo debemos ordenar nuestras prioridades. Número 8. Para ser un buen administrador del tiempo, debes aprender a aprovechar cada etapa. El mal uso del tiempo lleva a la ruina, no solo financiera, sino también personal. ¿Te has percatado que una de las mejores ofrendas de adoración que puedes darle a Dios es el uso de tu tiempo? Piensa en cómo se distribuye tu tiempo a lo largo de la semana y pregúntate, ¿se siente adorado a Dios por la forma en la que estás viviendo las 168 horas que componen tu semana?
Si no es así, este es el mejor momento para completar el estudio bíblico que corresponde al tema gestión del tiempo. El primero de la serie llamada Artífice, sabiduría bíblica para administrar la vida. Este estudio bíblico te llevará a una evaluación y reflexión personal del uso de tu tiempo. Aprenderás a sacarle mejor provecho y a que honres a Dios con él.